Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el sábado 22 de febrero. Es un día de fiesta para la Iglesia Católica, es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En este programa no tenemos esa costumbre de usar las lecturas que corresponden a estas fiestas, sino usamos las lecturas correlativas. Y quiero pedir disculpas que 2 días no pude hacer el programa porque una gripe, para los que pasamos los ENTA, cualquier gripe nos acuesta, nos dobla, y quiero pedirle disculpas. Son 2 días que no pude hacer el programa. Nos perdimos por mi culpa la parte final del estudio del Génesis, pero algún comentario vamos a hacer cuando lleguemos al estudio de las lecturas. En la primera parte nos corresponde dar por finalizada la homilía de Monseñor Romero sobre la esperanza cristiana. El día miércoles, que fue la última vez que nos encontramos, hablamos de las 2 actitudes. La actitud pasiva, todo que lo haga Dios. La actitud activa, si Dios no se mete, mejor lo hacemos nosotros. Y la actitud que Monseñor Romero exalta es la actitud cristiana, la actitud de verme yo como un colaborador de Dios. Dios y yo, Dios y nosotros hacemos las verdaderas transformaciones. Hoy nos corresponde finalizar esta homilía precisamente escuchando a Monseñor Romero de lo que significa el momento actual. ¿Cómo califica Monseñor el momento actual? Bueno, para usted y para mí, que estamos en una coyuntura distinta a la que vivíamos en aquel entonces, tenemos que extrapolar lo que Monseñor vivió, lo que Monseñor predicó, con la situación que tenemos ahora. La historia no es estática, la historia es dinámica. Oigamos a Monseñor. Cuando Cristo y el profeta Daniel en las lecturas de hoy nos hablan de estos cuadros apocalípticos de destrucción, de sufrimiento, de dolor, no es expresando que Dios abandona al pueblo. Cualquiera siente esa tentación. Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado solos. No. Leí un comentario que me impresionó mucho, dice, es el dolor de parto, no es el abandono de Dios. Y el profeta Daniel dice una palabra que bien se puede aplicar hoy a El Salvador. Son tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Son tiempos difíciles como la hora difícil de la mujer que va a dar a luz. Algo nuevo nace y algo perece. Siempre en la historia es así. El que quiera hacer de la historia algo estático, que lo puede medir con sus cuadros inconmovibles, no tiene un concepto de la historia. Quienes quieren traducir a sus criterios y a sus moldes todo lo que pasa en el país y no son capaces de adecuar, evaluar sus estrategias, sus sistemas, sus procederes a las nuevas maneras del país, no comprende que la historia es una continua madre dando a luz. Algo viejo muere y algo nuevo nace, siempre en la historia. Y el hombre de esperanza sabe que todos los dolores del país, como los dolores de la familia, el sufrimiento del hogar, son dolores de la nueva criatura que ha de nacer
si en el dolor elevamos el corazón a Dios, que también quiere cobrarse de nuestra parte nuestro propio dolor y sufrimiento para colaborar a Él con su omnipotencia en la salvación de nuestro pueblo. Los tiempos son difíciles, pero nuestra iglesia tiene que ser serena. Y por eso, queridos hermanos, permítanme aquí hacer una evaluación de nuestra semana, para que con la alegría de pertenecer a un pueblo que se alimenta de la esperanza, podamos ofrecer al país, como yo ofrezco en la carta pastoral, la contribución auténtica de la iglesia. Son ustedes, soy yo, los que tenemos que alimentar sobre todo la esperanza cristiana sólidamente basada en la promesa de Dios y en el precio de Jesucristo, de que nuestro país no está perdido. Dios está con nosotros. Cristo está a la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Dios nos salvará. Y esto es lo que tenemos que alimentar en este pueblo de Dios. Es la parte final de esta homilía que la hemos disfrutado más de 8 días de parte de Monseñor Romero, la esperanza cristiana, con claridad de las 3 palabras, la palabra meta. La meta es el reino de Dios. La fuerza es la liberación que trae Cristo. Y la actitud es una actitud de contribución, que es una actitud liberadora. No pasivos, no activos, porque esto dejaría a Dios fuera de la historia. No pasivo, porque pasivo es dejar que Dios haga todo, y eso no es lo que funciona según Monseñor Romero, sino Dios y nosotros y nosotras colaboramos, y entre los dos, entre Dios y nosotros, hacemos el cambio en la historia. Esta parte final se concentra en esto que Daniel, en su género, se acuerda que hemos estudiado este género de la apocalíptica, es como Daniel entendía el final de los tiempos. Después viene el Apocalipsis, que son 2 cosas completamente diferentes. Se trata de tiempos difíciles, como no los ha habido en la historia. Para El Salvador de Monseñor Romero de 1979, hay esa concepción de tiempos difíciles. Los de hoy también son tiempos difíciles. Y Monseñor usa la figura del parto de la mujer. La historia es dinámica, siempre está naciendo algo nuevo, siempre está muriendo algo viejo. Quien quiera ver la historia como algo estático, que no se mueve, se equivoca. La historia es dinámica. Y al ser una historia dinámica, todo está en movimiento y nuestra vida va precisamente en esa historia. Nos corresponden tiempos de dolor, sí, pero pronto vienen los tiempos de gozo. ¿Qué es lo importante de todo esto que estamos estudiando con Monseñor Romero? Que Dios siempre, pero siempre, está con el pueblo, siempre. Nunca Dios abandona al pueblo. Cuando usted estudia la historia del pueblo de Israel, mire cómo Dios nunca abandona a su pueblo. Sí, hay unos entendidos como castigos. Babilonia será un castigo menor. Pudo haber sido un castigo terrible, definitivo, destrucción total. Pero Dios permite el exilio a Babilonia, lo permite como mal menor, para que el pueblo aprenda que tiene que estar siempre pegado al Señor. Después aparece Ciro, y Ciro, como un hombre enviado por Dios, hace que el pueblo de Israel regrese a su tierra, a sus costumbres, y por decreto real, el emperador Ciro les hace que les atiendan y les ayuden a la reconstrucción del templo. Esta figura del Dios que está con el pueblo, siempre, nunca Dios abandona al pueblo, Monseñor Romero lo sintió tan real,
tan cerquita, porque él se dio cuenta que a pesar de las dificultades con las que vivía el país, nunca se vio a Dios lejos del pueblo. Dios sigue acompañando a su pueblo. Hay momentos de gloria, hay momentos de dolor, hay momentos difíciles. Ahí siempre va a estar Dios, en las buenas, en las malas. Como decimos cuando realizamos alguna boda, un matrimonio, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, Dios siempre está con su pueblo. Termina pues esta homilía sobre la esperanza cristiana. Espero que hayamos aprendido lo suficiente sobre este término de la esperanza cristiana, porque a veces no tenemos tiempo para la esperanza. Solo tenemos tiempo, no sé, para el dolor, para el sufrimiento. Y por vivir el sufrimiento, olvidamos que Dios está con nosotros. Las lecturas para el día de hoy, les digo, no son las lecturas de la Cátedra de Pedro, son las siguientes. Hebreos 11, del 1 al 7, dice lo siguiente: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que el mundo fue tomado por la palabra de Dios, fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella lo declararon justo y Dios aprobó sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Sin fe, es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso construyó un arca para que se salvara su familia. La fe de Noé condenó al mundo y él alcanzó la justicia que da la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí termina la primera etapa de la Biblia. Hemos estudiado Génesis del 1 al 11. Usted sabe que no meditamos, pero voy a hacer relación. Todo lo que está en el capítulo del 1 al 11 del libro de Génesis solo es un intento de explicar el origen de la humanidad, y hasta la lectura de ayer, que era sobre la Torre de Babel, es una lectura que trata de explicar cómo es que surgen los idiomas. Claro, si usted investiga sobre el origen de los idiomas, nos vamos a ir a la teoría de la evolución. Allá está el Cromañón, allá está el Neandertal, aquí está. Es decir, cuando estudiamos la historia así, con esos ojos, nos vamos a dar cuenta que el primer hombre, al parecer africano, el primer primate africano, luego el Homo sapiens, tienen su origen localizado, tienen su territorio, y ese territorio provoca que haya un idioma. Pero el autor de la Sagrada Escritura no tiene, en ese momento, no tiene alcance a esta historia de la evolución, y no, en absoluto, no se contrapone un dato contra el otro dato. No. Si yo me vuelvo fundamentalista y digo que así fue, entonces la creación viene de dos personas, uno se llama Adán y otro Eva,
y ellos dos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y después apareció Set y Caín fue expulsado, y entonces Set y viene el mismo problema del incesto, con quién se metió Set, y también Caín con quién se iba a meter si no había más gente allá. Y Noé salvó su familia, pero ¿cómo iba a ser para multiplicar la familia? Bueno, cuando nos metemos fundamentalistamente, no vamos a armonizar la teoría de la evolución con la Sagrada Escritura. No son reconciliables, no son entendibles. Pero si lo estudiamos como tratamos de hacerlo aquí, que el Génesis capítulo 1 al 11 solamente, y con una gran S, solamente, es un intento de explicar el origen de la humanidad y el origen de todas las cosas, el origen, digámoslo, de los idiomas, el origen del agua, arriba, abajo. Cuando usted mira esto solamente como el origen del mal, el origen de la maldad, el corazón malo, es decir, cuando usted lo toma como solamente una explicación, entonces podemos dialogar con los evolucionistas. ¿Es posible que vengamos del mono? Sí, es posible. La pregunta va a quedar abierta: ¿por qué los monos actuales no se convierten en hombres? Es decir, es otra historia. Pero lo cierto es que en todo momento hay una palabra que la pone la carta a los Hebreos hoy: la fe. Por la fe, Noé. Por la fe, Abel. Por la fe, Enoc. Y va a seguir más adelante: por la fe, Abraham. Y por la fe, y por la fe. La palabra fe es la que debe caracterizar a cualquier cristiano y cristiana. No importa si es de Adán y Eva, no importa si de verdad hubo o no hubo diluvio, no importa si hubo de verdad Torre de Babel, eso no es importante. Lo importante es que este proceso de explicación, Génesis del 1 al 11, nos deja bien claro que Dios siempre está en la historia. Terminado el capítulo 11 del Génesis, que solamente es la introducción a la Sagrada Escritura, la otra semana vamos a estar estudiando ya el libro del Eclesiástico como tarea de estudiar un libro de instrucción, y luego lo vamos a suspender porque viene la Cuaresma con el miércoles de ceniza, que es el día 5 de marzo. Vamos a tener que suspendemos el estudio correlativo y lo retomaríamos después de la Cuaresma, después de la Pascua. Ya cuando celebremos Pentecostés volveremos a estudiar estos textos de la Sagrada Escritura. El libro de Hebreos, que ya hemos dicho, lo hemos analizado bastante, no es tanto una carta, sino es más un documento, un escrito, un dictamen, un tratado, una especie de homilía. En este versículo 11, que se llama el capítulo 11, que es como el capítulo de la fe, pone de manifiesto que por la fe son posibles muchísimas cosas. La fe descrita en hebreo está para mezclarla con la fe en Jesús. La religión judía no creyó en Jesús, no tuvo fe en Jesús. Es un problema que la carta a los Hebreos va a remarcar. Ustedes no tienen fe, y la carta se llama carta a los Hebreos. Los hebreos no tienen fe, pero algunos de ustedes han salido de las garras de esa religión y han dejado el sacerdocio de esa religión, el sumo sacerdocio de esa religión, porque han encontrado al sumo y eterno sacerdote, que es Jesús. Está puesta esta lectura para dar por finalizado el estudio del libro de Génesis, capítulos del 1 al 11.
El Evangelio de hoy es más que bonito. Estamos en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. Dice lo siguiente. 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Y les respondió: Elías vendrá primero y restaurará todo, pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Yo le digo que Elías ya vino y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La transfiguración. Tomemos en cuenta que Mateo tiene una intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Recuerda que la lectura anterior, entre los 2 días anteriores, estaba esa lectura de ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías. Es que para Mateo es bien entendible que Jesús sea llamado el Mesías. Para Marcos no, porque Marcos presenta a Jesús no como el nuevo Moisés, no, lo presenta como el Hijo de Dios. Y Marcos, contrario a Moisés, en la transfiguración hay una sentencia: este es mi Hijo. Escúchenlo. La transfiguración en Marcos es la segunda vez que Dios dice: este es mi Hijo. La primera vez fue en el bautismo. Se abre el cielo, se escucha la voz: este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Llega la transfiguración: este es mi Hijo, escúchenlo. Los discípulos en Marcos no entienden nada. La figura de Moisés, Elías, con Jesús es una figura suficientemente explicativa desde el Evangelio de Marcos, porque Marcos está escrito para paganos. Y si algún pagano escucha hablar del profeta Elías, y si algún pagano escucha hablar de Moisés, pues sepan que Dios envió a Jesús y hace el encuentro de los 3, Elías, Moisés y Jesús. Pero Dios no dice en esa voz que se escucha en medio de esa nube, no dice: estos son mis hijos. Dice: este es mi Hijo. Escúchenlo. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. La ley y los profetas están llamados a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto en Marcos es fundamental, porque Jesús debe ser reconocido como el Hijo de Dios. Mateo
pide que reconozcamos a Jesús como el nuevo Moisés, el que trae una nueva ley. Y hay 5 discursos. Marcos se fundamenta en que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías no es suficiente. Yo no soy el Mesías. Es que Marcos no le interesa que lo reconozcan como Mesías, porque Mesías es una palabra asimilada y esperada por los judíos. Pero el pagano, él comprende que más que Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Esto sí. Mesías no se lo digan a nadie. Guarden silencio. Apártate de mí, Satanás. No, ahora sí. Este es mi Hijo. Escúchenlo. Ahora sí. Marcos define quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 9 es una lectura formidable como para tomar una postura. Moisés y Elías tienen que escuchar a Jesús. La ley y los profetas tienen que escuchar a Jesús. Esto es la voz que se oye desde la nube. Cuando bajan del monte, le decimos monte Tabor, Jesús baja del monte Tabor y le va explicando. No le digan nada a nadie todavía, hasta que llegue mi resurrección. No les hablaba de resurrección Jesús. Y ellos cumplen. Ellos no dicen nada de esto hasta que llegue la resurrección. Pero le preguntan, ¿cómo es que los letrados dicen que primero tiene que venir Elías? Pues sí, tú te acabas de encontrar con Elías ahí estaba Moisés también. ¿Por qué ellos dicen que tiene que venir Elías? Jesús concluye, Elías ya vino. Y entonces estamos usando la figura de Juan. Elías ya vino, era Juan, y lo trataron como ellos quisieron, y lo mataron. Elías ya vino. Y al decir Elías ya vino, está diciendo, soy yo, el Hijo de Dios, el que está con ustedes. Ya llegó el tiempo de que inicie el reino de Dios. Este encuentro de los 3 grandes personajes, Moisés, Elías y Jesús, es suficiente para que los hermanos de Israel escuchen a Jesús. Pero ellos no quieren escuchar a Jesús. Ellos siguen escuchando su Torá, ellos siguen escuchando su ley, ellos siguen escuchando a sus profetas del Antiguo Testamento, no quieren escuchar a Jesús. Ellos se lo pierden, porque Jesús está claro que Jesús tiene un mensaje para toda la humanidad, no solo para un pueblo en específico. Jesús no vino a reconstruir las 12 tribus de Israel. No, Jesús vino a traer el reino de Dios a todo el mundo. Y ellos pueden ser parte de este reino de Dios, si lo desean, si lo desearan. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.